Gracias, señora Gil Rosiña. La segunda moción es la número 35, subsiguiente a la interpelación número 76, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de universidades. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, su proponente tiene para su defensa un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra el señor Macías Rodríguez. Gracias, señorías. La moción que traemos es subsiguiente a la interpelación del Pleno anterior sobre la política general de universidades en Extremadura. Hace 10 meses, el 18 de julio de 2024, aprobamos aquí en sesión plenaria otra moción subsiguiente a una interpelación, precisamente también sobre la universidad, en la sesión plenaria 31, que fue aprobada, y planteábamos, por ejemplo, la necesidad de que se cumpliera la Ley 8/2014, que establece un marco de financiación para la Universidad de Extremadura y que, entre otras cosas, planteaba que hubiera una comisión mixta, que es celebrar reuniones cada 6 meses para ver cómo seguía la financiación de la Universidad de Extremadura. La comisión, cuando se aprobó la ley, sí que se constituyó, tuvo una primera reunión y después no se volvió a reunir en 2014. Desde que se aprobó en julio del año pasado la moción, sigue sin reunirse la comisión y estamos a la espera. Así que volvemos a plantearlo otra vez como uno de los grandes compromisos que no se ha cumplido, ni por parte del PSOE en su momento, ni por ahora por parte del PP. Traemos esta moción porque consideramos que la Universidad de Extremadura está en un momento especialmente delicado. Hay varios factores que han coincidido. Uno, como saben, es la bajada del número de estudiantes en la Universidad de Extremadura por una cuestión demográfica, aunque también porque hay estudiantes que prefieren salir fuera a estudiar y no se quedan a estudiar en la Universidad de Extremadura, nada menos que la mitad prácticamente de los que aprueban la EBAU se van a estudiar a otras universidades cercanas. Habría que saber por qué, si es que nos hace falta ampliar la oferta, modificarla, pero ahí vamos a ciegas, o es simplemente una elección personal de cada estudiante. Lo cierto es que estamos en estos momentos en el mismo número de estudiantes que de la Universidad de Extremadura, del mismo número de matriculados que cuando se inauguró. Ese es uno de los problemas graves, que el descenso de estudiantes cuestiona mantener, tal y como está ahora mismo, la universidad. La segunda cuestión es que nuestra universidad se tiene que adecuar a la nueva normativa de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Esto quiere decir que todas las plantillas de profesorado tienen que adaptarse a la nueva normativa y eso implica también forzosamente un aumento del presupuesto. Otra de las cuestiones clave es que, como digo, la ley de financiación de la universidad no se está cumpliendo, no se reúne la comisión y no se está cubriendo los gastos que tiene la universidad. En concreto, en 2021 y en 2022 hubo un déficit de 14,16 millones de euros. A pesar de que el PP, el Gobierno y la consejera dice que se está haciendo un esfuerzo por parte de la Junta de Extremadura en estos momentos, lo cierto es que el déficit sigue estando ahí y todavía no se ha cubierto. Y solo como un detalle, esta es la situación a día de hoy y revisando
revisando noticias de prensa, el 5 de diciembre de 2024 salió en prensa la consejera de Hacienda diciendo que la Junta de Extremadura iba a cerrar con 286 millones de superávit. 286 millones de superávit. Lo digo como dato para tener en cuenta de que estamos dejando sin financiación a la universidad en un momento clave, cuando al mismo tiempo la Junta de Extremadura del PP alardea de tener superávit el mismo año que se aprobó esta moción y el mismo año en el que se repite el déficit. Y por último, hay un último elemento que cuestiona también toda la situación de la Universidad de Extremadura, que es el que tenemos sobre la mesa varios proyectos de universidades privadas. Hay uno muy avanzado, pero hay otros que también han pasado ya por los organismos del Ministerio de Educación y algunos han pasado por allí, han pasado por ese trámite y aunque tengan el informe negativo, ese informe del Ministerio de Educación no es vinculante. Es un informe que puede decir, oiga, las titulaciones que están, como de hecho es el caso, las titulaciones que ustedes están ofreciendo no son complementarias, sino que compiten con las de la Universidad de Extremadura, el número de estudiantes que hay no justifica que haya universidades privadas y aún así, aunque diga eso el informe y muchas cosas más, sin embargo, el proyecto de universidad privada puede salir adelante. Este último elemento añade una competición con la universidad privada evidente y lo hace en un momento en el que, como digo, hay menos estudiantes, va a haber menos estudiantes en el futuro y hay problemas de financiación ya de por sí, más los problemas de financiación que va a generar la cuestión de que tengan que actualizarse las plantillas a la nueva ley de ordenación del sistema educativo. Por eso solicitamos que se reúna la comisión mixta por fin, que se revise junto con la Universidad de Extremadura el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se aprobó un nuevo modelo de financiación para el periodo 2022-2026, teniendo en cuenta las adaptaciones planteadas por el desarrollo de la ley orgánica y que esto sea en los próximos 6 meses. Creemos que es importante también que se promueva un debate público entre la universidad y la sociedad extremeña para definir el modelo de universidad que queremos para el futuro. Porque no puede ser solo una cuestión ni de la comunidad universitaria, ni ser una cuestión solo de los políticos. Tiene que haber una parte también de participación social sobre cómo queremos que la Universidad de Extremadura influya en el devenir de esta región, en un momento clave para esta región y en un momento en el que de ahí debería salir una planificación, un acuerdo básico para las próximas décadas. Y por último planteamos un último apartado en el que supeditamos la aprobación de cualquier proyecto de universidad privada en Extremadura a dos cuestiones. Uno, que el informe técnico tanto del Ministerio de Universidades como de la Conferencia General de Política Universitaria sea positivo y garantice un mínimo de calidad, no solo en la docencia, también en la investigación. Esto último es muy importante porque las universidades privadas no están cumpliendo con la obligación que tienen de desarrollar líneas de investigación. Eso queda en manos casi exclusivas de la universidad pública en toda España. Y el segundo requisito que planteamos, la existencia de un sistema de financiación estable para la Universidad de Extremadura que salde el déficit que tiene actualmente y que garantice los recursos necesarios para adaptar las plantillas del profesorado a la ley orgánica del sistema universitario. Nos parecen condiciones mínimas. Si hubiéramos pensado solo en lo que y exclusivamente en marcar una línea política, hubiéramos puesto muchas más condiciones. Creemos que son las condiciones mínimas para que la Universidad de Extremadura tenga garantizada su viabilidad, tanto económica
como en el plano académico como en la investigación. Y esperamos que esta Cámara apoye esta propuesta y que, como moción de su siguiente interpelación, que es, dentro de 6 meses la podamos revisar y podamos decir que se han cumplido con estos mínimos. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García por un tiempo de 5 minutos. Buenas tardes de nuevo, señorías. Señor Macías, tengo la impresión de que no va a ser revisada. Me parece a mí que no. Esta moción que nos ocupa hoy aquí, bajo la apariencia de preocupación por la Universidad de Extremadura, no es más que un ejercicio de arqueología política y una alarmante falta de ambición. El Grupo Unidas por Extremadura nos presenta un refrito de ideas fracasadas y diagnósticos obvios, pretendiendo que aplaudamos la reinvención de la rueda. Rueda que, por cierto, lleva pinchada más de una década. Y sí, esa rueda es la Ley 8/2014. Permítanme, desde el respeto institucional, ejercer una crítica constructiva en la medida de que nosotros podamos, punto por punto, a esta moción. Primero, la moción enumera problemas que todos conocemos hasta la saciedad. La demografía, la LOSU que ustedes hicieron, la sangrante infrafinanciación crónica de la Universidad de Extremadura, con déficits anuales de entre 14 y 16 millones de euros, que deberían sonrojar a cualquiera que haya tenido responsabilidad o haya formado parte de los consensos del pasado. Ese déficit es de ustedes y de ustedes. Si la situación es grave, pero la respuesta que nos ofrece Unidas por Extremadura es francamente decepcionante, por no decir insultante. Segundo, se nos insta como gran solución estrella a constituir la comisión mixta de la Ley 8/2014, una ley que, repito, se hizo hace más de 10 años, una ley que fue concebida en un contexto económico y universitario radicalmente distinto al actual. Eso es fácil de comprender, ¿verdad? Pretenden aplicarla de forma literal 10 años después, sin revisar ni adaptar nada, e ignorar la realidad cambiante de la educación superior. Una ley, dicen unos y otros, fruto del consenso de los grandes partidos políticos, que prometía financiación estable y que evidentemente ha sido un fracaso estrepitoso, porque ni unos ni otros la han aplicado nunca. ¿De verdad creen que resucitar una comisión fantasma que debería reunirse semestralmente y que nunca sirvió para nada tangible va a solucionar algo del problema que tenemos? Nosotros somos incrédulos al respecto. Tercero, se denuncia la existencia de remanentes negativos en las cuentas de la Universidad de Extremadura, pero no se hace autocrítica sobre la gratuidad de las matrículas que ustedes aplaudieron efusivamente y que ha generado 15 millones de euros de déficit. Luego se pide revisar el modelo de financiación 2022-2026. Faltaría más, pero ¿cómo vamos a revisarlo? ¿Con qué propuestas? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para tapar ese agujero? ¿De la concertada, señor Macías? ¿De dónde saldrá el dinero para asumir los costes de la LOSU que ustedes hicieron? ¿De subir los impuestos a los niveles confiscatorios a los profesores de la universidad, señor Irene de Miguel? ¿De ahí vamos a sacar el dinero? Esta moción exige muchas cosas a la Junta de Extremadura, pero no aporta ni una sola idea, ni una sola propuesta valiente y coherente de cómo generar y reasignar fondos. Cuarto, se propone un debate social sobre la universidad pública. Bienvenido sea. Pero ¿por qué no se ha propuesto antes, cuando gobernaba la izquierda? ¿Por qué siempre se espera los momentos en que gobierna la derecha para plantear el diálogo, que debería ser constante y que la izquierda nunca ejerce cuando gobierna? Nunca. ¿Por qué curiosamente ahora, y esto es importante, por qué curiosamente ahora es el momento de crear en la Universidad de Extremadura nuevas plataformas supuestamente apolíticas e independientes, pero fomentadas y alentadas desde la izquierda? Es curioso. Y acaban con el recurso fácil de la izquierda cuando se está en la oposición, esto es, promover el debate político y social, cuando gran parte del problema lo creó la izquierda con imponer matrículas gratuitas a la Universidad de Extremadura en un ejercicio de irresponsabilidad donde el yo invito pero no voy a pagar es evidente. Ahora lo que hace falta no es el debate político, que también, pero lo que realmente hace falta es decisión, hace falta valentía política para poner dinero y poner realmente el dinero que hace falta y no tantas palabras.
Proponer a estas alturas más debate es, en la práctica, una forma elegante de admitir que no se tienen soluciones concretas o se quieren diluir responsabilidades. Necesitamos acción y necesitamos presupuesto, pero el PP eligió a los sindicatos y a los ilegales antes que a la Universidad de Extremadura. Antepuso el rédito político de lo políticamente correcto a la Universidad de Extremadura, y esa es una realidad. Y, finalmente, quinto, y para rematar, se presentan a las universidades privadas como una amenaza, cuando en realidad pueden ser una oportunidad. Pueden contribuir a dinamizar el ecosistema educativo regional, atraer talento, fomentar la competencia positiva y especializarse en nichos no cubiertos por la universidad pública y evitar que los alumnos se vayan a otras comunidades. Rechazarlas por principio sin estudiar caso por caso es una propuesta ideológica, dogmática y poco pragmática de su grupo, como casi todo su discurso político respecto a la educación y respecto a casi todo. De hecho, la moción intenta brindar a la universidad condicionando cualquier proyecto de universidad privada que primero solucionemos el déficit. Eso es un chantaje. Señor García, vaya finalizando. Gracias, ¿Ha terminado señora. su tiempo? Acabo ahora mismo. En definitiva, señorías, esta moción es un compendio de buenas intenciones, por llamarlas de alguna manera, ancladas en el pasado de soluciones fallidas y exigencias vacías. Un brindis al sol que no aporta nada útil y es más de lo mismo, señalar parte de problemas que ustedes crearon. Gracias, señor García. Muchísimas gracias. Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Chamorro Serrano, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. En primer lugar, señor Macías, le adelanto que vamos a apoyar esta moción. Aunque alguno de sus puntos nos suscita dudas, coincidimos con el sentido general y con el objetivo, que no es otro que el de garantizar la sostenibilidad y la calidad de la Universidad de Extremadura. Porque, miren, hablar de la Universidad de Extremadura no es solo hablar de educación, es hablar de oportunidades, de arraigo, de futuro para miles de jóvenes. Y no podemos permitir que se siga debilitando el primer motor de conocimiento y el ascensor social de nuestra región. Quiero dejar clara una cuestión. Ya lo dijo el presidente Vara en el debate de la región de 2022. Teníamos una deuda con la universidad. Ustedes lo repiten constantemente. Sí, la teníamos, la reconocimos y en el momento que pudimos pusimos solución con un acuerdo histórico de financiación estable con la UES, con 10 millones de euros en ese primer año y una partida de inversión en infraestructuras. Un acuerdo que los señores del PP han obviado. Señorías, ustedes no dejan de repetir que la culpa es del PSOE, pero omiten el contexto. Recortes educativos impuestos desde los gobiernos populares de Madrid, una comunidad intervenida y una emergencia social. Culpan al PSOE y ocultan lo más importante, que ustedes, desde Madrid, fueron los responsables de recortes salvajes que nos obligaron a elegir entre lo urgente y lo importante. Y en cuanto se pudo, el problema de la universidad se empezó a paliar. Pero céntrense, dejen de mirar el pasado porque de verdad en la foto no salen demasiado favorecidos. Céntrense en el presente y gobiernen. Señora Guardiola ausente, ya no tienen excusas. Su Gobierno cuenta con más fondos que nunca. Gracias a la aportación del Gobierno socialista del señor Pedro Sánchez y a la herencia recibida. Y llevan 2 años gobernando. 2 años. ¿Qué han hecho? Nada. Ni un plan para retener talento, ni un euro más para investigación, ni una sola residencia. Eso sí, han hecho regalos fiscales a los ricos, que alguno de ellos ahora parece que no es ni constitucional. Eso y apuntarse en los logros ajenos. Cada vez que inauguran algo que hizo el anterior Gobierno y ustedes se hacen la foto. Eso y echar balones fuera. Lo que va mal es culpa de Vara, de Sánchez o de Bruselas. Ustedes no se responsabilizan. Y la crítica a los gobiernos anteriores es legítima, pero cuando la crítica no viene acompañada de autocrítica y de medidas,
no es más que estrategia política y eso no es gobernar. Ustedes lo arreglan todo con tuits o con mensajes simplistas. Tan simples como que nuestros estudiantes se van fuera porque no tenemos universidades privadas. ¿De verdad que no se ven más factores? ¿Ni siquiera se les pasa por la cabeza que se van buscando experiencias nuevas? Señores del PP, tienen más recursos que nunca. Ustedes pueden revertir la tendencia y atraer alumnado. ¿Se han planteado hacer más atractiva nuestra universidad? Me da que no. ¿Van a invertir en infraestructura? No. ¿Van a construir residencias? No. ¿Van a contratar profesorado o estabilizar plantillas? No. ¿Y con los investigadores van a hacer algo? Porque se van. Se van a ir porque ustedes llevan sentados sobre un decreto más de 2 años y no lo sacan. En 2 años solo han puesto parches. Ni un solo plan serio de futuro. Ni uno. Su única solución para la universidad es acelerar, con mucho entusiasmo, eso sí, el aterrizaje de universidades privadas, con proyectos que ha rechazado el Ministerio. Sí, tenemos uno al que el CES le ha dado el visto bueno, pero también les ha puesto pegas, les ha puesto un montón de reparos y que insta a la Junta a ese informe a asegurar la calidad y a solventar las debilidades halladas. ¿Han hecho los deberes? Porque entonces su solución no va a ser complementar a la universidad pública, va a ser traerles la competencia desleal. Y nosotros ya sabemos lo que significa que el PP apueste por la educación y miedo nos da. Lo hemos visto en Madrid y en Andalucía. Abandonar a la pública, titulaciones locos, precarización del profesorado y títulos sin prestigio, que hasta las privadas serias se quejan del daño que este tipo de centros le están haciendo a sus instituciones. ¿De verdad queremos eso para nuestra región? Y quiero terminar con un mensaje claro, para que luego nadie diga ni tergiverse. Esto no va de públicas ni de privadas. Ese es el falso debate que ustedes quieren traer cuando intentan encubrir... Señora Chamorro, vaya finalizando su termino, intervención. señoría. Cuando quieren encubrir lo que realmente están haciendo. Quieren debilitar lo público para beneficiar a unos cuantos. Y no va de eso. Va de calidad, va de defender el derecho de que cualquier joven a una educación universitaria digna, viva donde viva y tenga los recursos Gracias, que señora tenga. Chamorro. Su Muchas tiempo ha gracias, finalizado. presidenta. A continuación, cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos. El grupo parlamentario. Discúlpeme, señor Pérez Álvarez. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Pérez Álvarez por un tiempo de 5 minutos. Me la había comido, debe ser la hora. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Mire, tras escuchar las intervenciones de todos, hay 2 cuestiones que yo me gustaría dejar claras desde el principio. Con el Gobierno de la señora Guardiola se ha mejorado sustancialmente la financiación de la Universidad de Extremadura, se ha incrementado el presupuesto nominativo, el general, se ha reducido el déficit que el Partido Socialista le dejó. Cierto que todo es mejorable y en ello se está trabajando. Y la segunda cuestión, nada tiene que ver la posible implantación de universidades privadas con el sistema de financiación de la universidad. No confundan, las privadas no suponen ningún compromiso financiero para la Junta. Deben tener su viabilidad económica, su sistema propio de becas, así que, por favor, no embarren y no pongan a las privadas como excusa. Señor Macías, estamos de acuerdo en la necesidad de la constitución de la Comisión Mixta de Financiación, ya se lo dije, pero este Gobierno no lo va a hacer sin saber de qué fondos dispone y uno de los responsables de no saberlo aún es el Ministerio. ¿Qué pasa con la cofinanciación de la implantación de la LOSU? Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Creo que debería usted empezar por pedir responsabilidad a su ministerio. Lo que no va a hacer este Gobierno es acordar algo para hacerse la foto, como hizo el PSOE, señora Chamorro, con ese acuerdo de financiación 22-26 y ya el primer año incumplirlo. Dígame, ¿quiénes son o quiénes no son de fiar, señora Chamorro? Se ha olvidado, señor Macías, en su intervención precisamente de ese acuerdo
de financiación al que menciona en la moción, pero si usted sabe que el PSOE lo hizo al margen de la ley, ¿por qué ahora pide que se revise y se venga a aplicar? Porque el PSOE lo hizo para no aplicar la ley que estaba vigente. Y se lo aclaro. Mire, para llegar a ese acuerdo, el PSOE creó un grupo de trabajo interdepartamental que aprobó una propuesta de financiación para el periodo 22-26. ¿Pero por qué creó ese grupo de trabajo si la ley ya tenía la comisión mixta y una comisión técnica para aprobarla? Muy sencillo, para saltarse la ley. ¿Y sabe a quién excluyó precisamente de ese grupo de trabajo, señor Macías? A los grupos parlamentarios y a los sindicatos más representativos de la universidad. Y usted ahora pide el debate político y social, la participación de los grupos políticos. ¿Y no puso el grito en el cielo entonces? Mire, ese acuerdo de financiación de donde debe salir es de la comisión mixta, de la Ley 814, que, como usted ha dicho, ya se reunió en el año 2015. Y ahí ya se fijó los parámetros que deben regir el futuro modelo de financiación de la universidad, de la financiación genérica, de la financiación vinculada a objetivos. Eso a lo que se refiere en su moción. Y este debe ser el punto de partida que hay que seguir, señor Macías, y no un acuerdo sin dotación presupuestaria, hecho al margen de la ley e incumplido desde el minuto 1. Nuevamente habla de las universidades privadas como una amenaza. Y se lo repito, señor Macías, el Gobierno de la Junta trabaja para que sean proyectos viables económicamente, sólidos y de calidad, que vengan a complementar la oferta existente y que se adecúen a la legalidad. Lo que debería preocuparnos, señor Macías, es cómo tener una universidad pública más competitiva y que retenga talento joven. Usted lo ha dicho, es que el 46% de los nuevos alumnos de primer curso salen de Extremadura y se van a universidades públicas o privadas fuera. ¿Y saben precisamente cuándo se produjo ese mayor incremento de fuga en Extremadura? En el periodo 2015-2021. No sé si coincidiría, bueno, coincidía no, seguramente coincidió con los gobiernos socialistas, pero ¿fue coincidencia? Bueno, lo cierto es que según la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, las regiones que solo ofertan educación superior pública son las que registran, y abro comillas, índices más elevados de salidas de estudiantes. Entonces, ¿por qué nos vamos a limitar nosotros? ¿Por qué no vamos a poder tener universidades privadas? Yo sé, señor Macías, que para usted no es el momento, ni nunca será el momento, pero quizás puede ser un medio para reducir esa fuga de alumnos y para que otros puedan venir a esta comunidad. Libertad. Sé que a algunos de sus señorías este derecho les causa urticaria, porque el intervencionismo en todos los campos es su objetivo. Por eso piden que sean vinculantes los informes del Ministerio de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, que ahora no lo son, limitando la autonomía de las comunidades, que son las que tienen las competencias. Ahora quieren hacer creer que el deterioro del sistema universitario lo causan las universidades privadas, en la que, por cierto, estudió el señor Sánchez. ¿Será porque la pública inventó una cátedra para doña Begoña y para él solo un doctorado en la privada? ¿Pero acaso no tuvieron libertad en Canarias cuando el hoy ministro Ángel Víctor Torres, que era consejero de universidades, creó 3 universidades privadas? Cuando impulsó en Vitoria una universidad privada con el apoyo del PSOE, cuando el PSOE aprobó en Madrid el Alfonso X o en Aragón otra universidad privada, ¿qué ocurre? ¿Que Extremadura somos menos que nadie? Miren, cualquier implantación de universidad privada debe aprobarse o no por los extremeños en esta Asamblea, bajo los criterios de calidad, solvencia y cumplimiento de normas. Y no olviden que Extremadura es la primera interesada en que la enseñanza universitaria sea de calidad. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Ahora sí. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el señor Macías Rodríguez. Gracias a la señora Chamorro, la portavoz del PSOE, por apoyar la moción y coincidir, que sé que tampoco es fácil, con algunos de los planteamientos que tenemos. El señor García, como portavoz de Vox,
Dice que este déficit es responsabilidad de ustedes y señala a todos, incluido a nosotros, que no hemos estado precisamente en ningún Consejo de Gobierno. Sí es verdad que aprobamos esa ley. Entonces ni siquiera estaba Podemos, la aprobamos como Izquierda Unida, aprobamos la ley. Nosotros no hemos estado en ningún Consejo de Gobierno. Ustedes sí han estado un año en el Consejo de Gobierno. Un año han estado en el Consejo de Gobierno. Y además, que yo recuerdo, usted es profesor de la Universidad de Extremadura y su discurso me parece que no le va a sentar bien a muchos colegas. Habrá algunos que sí, porque ya tengan medio apañado la salida por ahí o el complemento. Pero habrá muchos a los que no les haga gracia, la defensa que usted ha hecho de la universidad privada. Y este intento de separar, como ha hecho también el portavoz, el señor Pérez del PP, de separar la situación de la Universidad de Extremadura de la llegada de las universidades privadas. No solo no nos va a afectar, es que además vamos a ser más competitivos. ¿Cómo vamos a ser más competitivos si no hay financiación adecuada? ¿Cómo vamos a ser más competitivos si no podemos planificar? Porque la universidad tiene que planificar investigación, tiene que planificar las líneas de lo que quiere ofrecer. Por eso digo que tiene que haber debate social, con los empresarios, con la sociedad, con los partidos políticos. Tiene que haber, porque tenemos que decidir qué titulaciones se mantienen o no se mantienen, cuáles se renuevan, qué orientación se le da. Pero es que es clave para la Universidad de Extremadura, es clave para esta región. ¿Van a llegar industrias? ¿Van a llegar industrias? Yo creo que sí. ¿En qué plano nos queremos desarrollar? ¿En qué plano queremos investigar? ¿No tiene nada que decir la Junta de Extremadura? ¿No tiene nada que decir la Cámara respecto a eso? ¿Vamos a seguir al tran-tran como hasta ahora? Uno de los polos más importantes que tenía la Universidad de Extremadura es todo lo relacionado con la agricultura. Claro. Y a partir de ahora, ¿habrá otros polos donde nos centremos, donde nos interesemos? Hay otro polo muy importante, todos los sanitarios. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que ahí hay muchos estudiantes que son rechazados porque no sobrepasan la nota de corte. Y una nota de corte bien alta. Y los que salen de aquí formados salen muy bien formados. Y qué casualidad que la universidad privada, el proyecto que yo conozco, que nos han contado, precisamente va en esa línea. Precisamente va en la línea sanitaria. Y tiene acuerdo con la sanidad privada. Claro, pero yo digo, ante eso que viene, ¿la Universidad de Extremadura no tiene nada que decir? ¿No tenemos más capacidad para aumentar el número de plazas? ¿No tenemos que aguzar por dónde van a ir las necesidades sociales y si tenemos que impulsar más por ahí? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no tenemos nada que decir respecto a todo eso? Y evidentemente que nos va a condicionar. En el momento que competimos por un mercado de estudiantes menguante, a la Universidad de Extremadura le va a perjudicar. Le va a perjudicar. Más todavía si no le dan a ustedes los instrumentos para que pueda prepararse y competir. Si se lo he citado antes, más de 200 millones de superávit. Salía la consejera de Hacienda diciendo que había en diciembre de 2014. ¿Por qué no se puede destinar dinero a la Universidad de Extremadura? Para enjugar el déficit y para planificar, que la clave es planificar. Para la Universidad de Extremadura y para esta región. Y en estos momentos, claro que considero que la universidad privada aquí no va a hacer nada positivo por la Universidad de Extremadura. Claro que lo considero, pero es que además lo consideran también los informes que se hicieron en su día por parte del Ministerio. Y lo que planteamos aquí no es nada sectario. Lo que estamos planteando, se lo digo a los señores de la derecha, es que haya una coherencia entre el informe que hace el Ministerio y lo que después se permite o no se permite hacer. El informe ha sido negativo, pero aquí se va a aprobar una ley. Van a traer ustedes una ley que van a aprobar ustedes para aprobar una universidad privada. Y en estos momentos, pues claro que consideramos que no se dan las condiciones. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. Suspendemos la sesión plenaria hasta las 16:05.